Ahora tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Mercedes Palet. Es psicóloga, doctora en filosofía, terapeuta durante nada menos que casi 30 años, discípula del doctor Canals, de la llamada Escuela Atomista de Barcelona, por lo tanto sería una representante significativa de esta escuela. El doctor Canals había sido catedrático de Metafísica en la Universidad de Barcelona y también discípula del doctor José María Alsina, que había sido rector en esta universidad. Es profesora invitada en nuestra casa en la Universidad Abat Oliba desde el año 2003, por lo tanto desde hace ya 10 años, y tiene, como decíamos, una dilatada experiencia no solo como psicoterapeuta, sino como conferenciante. Ha impartido seminarios en todo el mundo, en universidades de Europa, de América, y entre sus obras hay dos, fruto de su tesis doctoral, de las investigaciones de su tesis doctoral, dos obras especialmente significativas, de una actualidad muy potente debido a la crisis de la familia, que se titulan La familia educadora del ser humano y la educación de las virtudes en la familia. Y el título de su ponencia ya nos antecede un tema fundamental, un tema también muy apasionante, que es la interioridad y autoconcepto, la formación de la conciencia y la vida práctica. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la amable presentación y de antemano les pido ya paciencia porque no han podido descansar ahora entre estas dos conferencias, pero espero que aprovechen el tiempo o que se pueda aprovechar el tiempo y sobre todo que no se cansen demasiado. Bien, como los conferenciantes que me han precedido, tampoco voy a poder decir todo lo que puedo decir, pero voy a intentar decir lo que yo entiendo que es más importante en este contexto. Yo vivo en Suiza desde hace muchos años y allí me dedico a la práctica de la psicología y sobre todo con gente joven. Y en esta práctica cotidiana de la psicología me encuentro frecuentemente con un fenómeno muy particular. Quien acude a la consulta del psicólogo manifiesta muchas veces dificultades muy serias a la hora de emitir una opinión cabal sobre sí mismo, que sea además esa opinión de acuerdo con la realidad objetiva de su vida personal concreta. A mi juicio, son muy pocos los que están en disposición de realizar una afirmación sobre sí mismos, en consonancia con su experiencia y por encima de una opinión de contenido básicamente emotivo. Cada vez es menor el número de niños quienes ya alcanzada una edad adecuada, de la prepubertad, se dice pubertad, ¿no? O preadolescencia, estén en disposición de afirmar lo que esperan o a qué aspiran en la vida, o a formular las ilusiones que realmente les hacen soñar con la llegada del futuro. Al contrario de ello, la consulta del psicólogo es frecuentada por quien no está en condiciones de discernir con certeza entre el mundo de las imágenes personales del mundo de las imágenes ajenas, o del mundo de afectos personales con el mundo de afectos ajenos. Por eso nos encontramos con muchísimas personas que acuden a nuestra consulta que yo solo, desde el amor del psicoterapeuta, me atrevo a describir como confusas y que son incapaces de iluminarse interiormente con una ilusión, una esperanza que supere lo mundano y lo consumista. Son muchas las personas que acuden a la consulta, que sufren, y el sufrimiento es real, bajo las consecuencias de una personalidad frágil que no ha podido o no ha sabido estructurarse centrada en un yo que sepa emitir con firmeza un juicio verdadero sobre sí mismo. Para una curación y habitualmente para una reeducación
de los malestares anímicos en el trabajo psicoterapéutico es necesario el trabajo en torno a la identidad de la persona. Para llegar a conocer a la persona, no en universal, sino en concreto, la persona que tenemos delante nuestro, es necesario un descubrimiento paulatino de la idea, del concepto, entre comillas, que esta persona tiene de sí misma en su interioridad, en el fondo del corazón. Con seguridad hay que conceder mérito a los muchos estudios que se han realizado en los últimos años en la psicología contemporánea acerca del autoconcepto, acerca de la autoeficacia, incluso acerca de la autoestima. Si ustedes quieren, pueden consultar la obra del doctor Echavarría, en la que el marco histórico de esa evolución conceptual se describe de manera magistral. Pero esas cuestiones relativas al autoconcepto o la autoimagen no pertenecen solo a la psicología contemporánea. Y a mi juicio, y ahora no quiero hacer el análisis de esa evolución conceptual, prescinden o se olvidan todas ellas, terminando por las de Bandura, de un concepto importante en la vida al que aludía el doctor Aquilino Polaino, que es el tema del telos, el tema de la finalidad en el autoconcepto. No hay manera de entender la conducta humana, no hay manera de entender nuestra vida si no hacemos una referencia a la finalidad. No se puede entender lo que le pasa a ninguno de nuestros pacientes. Lo que el hombre acepta como fin último domina todo su afecto, porque de ello toma las normas que regulan su vida, dice Santo Tomás de Aquino. Por eso, toda la regulación, no solo la emocional, sino toda la regulación, esta es una palabra que se utiliza hoy mucho en psicología, toda la regulación personal, más o menos racional, más o menos consciente, más o menos intencionada, no vamos a hablar aquí de intensidades ni de grados, toda la regulación de la vida concreta del hombre, todo su crecimiento personal dependerá en gran parte del fin principal, del fin último que oriente su vida concreta. De alguna manera, este fin último, enseña el doctor Echavarría, signa de tal modo la vida del hombre que permanece virtualmente en cada conducta, aunque no se reflexione explícitamente sobre él. Y si bien cada uno considera como fin aquello que según su particular receptividad mejor le cuadra, si bien a cada uno le parece ser el fin uno u otro según su disposición, sin embargo, eso no conduce a una relativización de los fines. El fin real y verdadero de la vida humana es aquel que le parece a los que están mejor dispuestos, a los que mejor han desarrollado su personalidad, los que tienen el afecto bien dispuesto, es decir, ordenado al bien de la virtud, los virtuosos. O, esto lo decía Santo Tomás de Aquino, o yo añado, soy muy atrevida, soy muy osada, y completo a Santo Tomás de Aquino, o aquellos niños buenos, sencillos y limpios de corazón que han sido cuidadosamente educados por padres buenos y a unas edades muy tempranas son capaces de proponerse un fin último en la vida. Yo he tenido hace muy poco tiempo en la consulta a una niña de 9 años que al preguntarle qué es lo que tú quieres llegar a ser, qué es lo máximo para ti en la vida, me contestó con una tranquilidad admirable: yo quiero ser una madre buena. Tenía un fin último en su vida, una niña buena. Este fin último viene dado, no lo escogemos. Ya lo decía Frankl. El sentido se descubre, decía él, se descubre, no se inventa, se descubre. A este respecto,
Es importante, sin embargo, pensar, deliberar sobre ese fin. Esta niña lo había hecho, esta niña de 9 años lo había hecho. Y con frecuencia, y con frecuencia. Enseña Aristóteles que deliberamos sobre lo que está en nuestras manos y es posible hacer. De una manera u otra es posible hacer. De una manera u otra es realizable, ya sea por nosotros mismos o con la ayuda de los demás. Los seres humanos, los hombres, las mujeres, yo siempre diré los hombres, pero las mujeres también quedan incluidas. Los hombres deliberan sobre lo que ellos mismos pueden hacer. Pero por lo que se refiere a los fines naturales, no deliberamos acerca de los fines, sino sobre los medios que conducen a los fines. Sobre los caminos, sobre las vías que nos llevan al fin. Sobre eso deliberamos. Y la virtud de la prudencia es la virtud que perfecciona toda esa deliberación, que es realmente interesante y compleja. Deliberamos entonces sobre las cosas posibles, las cosas que pueden ocurrir, que pueden realizarse y ser llevadas a cabo por nuestra intervención, en cuanto que somos sujetos racionales. Esto es, buscando el bien, la promoción y la verdad de aquello y de aquellos sobre lo cual o por los cuales intervenimos y actuamos. En ello consiste una deliberación sana y adecuada. Deliberar no es cavilar. El cavilar, la reflexión muchas veces obsesiva, y de esto encontramos mucho en nuestros pacientes y a veces en nosotros mismos, si nos descuidamos, giran siempre, la cavilación obsesiva gira siempre en torno a un problema que constituye el objeto visible. A menudo ese problema sirve únicamente para hacer factible alguna duda o alguna cavilación, y fíjense bien, ahí está el truco neurótico, y evadir por este medio otras cuestiones realmente importantes o hacer pasar el tiempo, haciendo ver que estamos atareados en alguna ficción de actividad, pero en definitiva no hacer nada y sobre todo no hacer lo que tendríamos que hacer. La deliberación sobre los medios que conducen a los fines, a mi juicio, está en la base de toda la elección y de toda aquella acción que puede llegar a ser prudente. Porque, recordémoslo, la prudencia no apunta directamente a los últimos fines de la vida humana, sino a las vías que conducen a ese fin. La deliberación, que no es cavilación, ahora lo veremos, la deliberación que ordena, que regula las acciones humanas, que ordena toda la vida humana a un fin, esa deliberación, que es a lo que voy, se da ya a edades muy tempranas. Santo Tomás de Aquino afirma que lo primero que le ocurre al hombre que llega al uso de razón es pensar acerca de sí mismo y a quién debe ordenar todas las cosas como a su fin. Es lo primero que le ocurre a un hombre cuando llega a la edad de discernimiento. Y esa edad de discernimiento es pronta, es pronta. Se puede ver ya en niños de 5, 6, 7 años. Y tendría que estar, en cualquier caso, en los niños de 7 años. Pero se puede ver incluso de forma más precoz. Repito, lo primero que le ocurre al hombre al llegar al uso de razón, que no quiere decir que ya entienda todos los principios filosóficos, sino que empieza a razonar, es pensar acerca de sí mismo y a quién debe ordenar todas las cosas como a su fin. Esta observación de Santo Tomás de Aquino, por lo que respecta a este punto crucial del crecimiento humano, viene de alguna manera corroborada por los resultados de recientes estudios teóricos y empíricos sobre cuestiones del llamado desarrollo de la conciencia moral en los últimos años de la investigación psicológica. En Múnich hay una
psicoterapeuta infantil, psicoanalista de fama mundial, Susanna Hauser se llama, que ha publicado ahora en el año 2010 unos estudios muy interesantes a este respecto, en los que, por ejemplo, dice que bebés de 9 meses de vida pueden ya diferenciar entre acciones y sus consecuencias y también pensar, entre comillas, sobre conexiones entre los medios y los fines. Si hago esto, pasará esto. Esto quiere decir que empiezan a considerar algunos principios de relaciones causales. Durante el segundo año de vida, el niño se experimenta a sí mismo como agente intencional. Durante ese mismo periodo de vida empieza ya a regular sus comportamientos orientándose según el llamado reflejo afectivo con su madre. Son unos nombres muy reduccionistas, pero bien, vienen a corroborar lo que luego les quiero demostrar. A partir de los 3 o 4 años, los niños juegan ya al llamado modo equivalente, es decir, a jugar a ser como, o a hacer como, o a ser alguna cosa. A veces de un modo tan intenso que siguen durante mucho rato haciéndolo. Y no obstante esto de que estén metidos en su rol de médico o de policía o de lo que sea, si tenemos suerte de policía o del conductor de locomotora, sino de, como encontré un niño hace poco que decía que quería ser cirujano estético, y yo le pregunté, ¿por qué quieres ser? ¿Por qué quieres estudiar cirugía estética? Me dijo, para ganar mucho dinero. Pensé, bueno, qué cosa más rara, ¿cómo se puede jugar a ser cirujano estético? Bueno, digo que los niños ya a los 3 o 4 años pueden tener estos roles, jugar estos roles y meterse mucho en el rol, sin embargo, no confunden las realidades. Pueden vivir 2 realidades paralelas, pero no las confunden. A partir del 4º año de vida, de acuerdo con la ya muy conocida y extendida Theory of Mind, el niño es ya capaz de distanciarse de su propia posición con respecto a la realidad y percibir la perspectiva de acción de un agente distinto, etcétera, etcétera. Y luego ya sintetizo mucho, con toda seguridad o a lo más tarde, a los 6 años, el niño ya es capaz de lo que los estudiosos en este campo llaman de la referencia autobiográfica. No solo de tener una coherencia temporal y espacial acerca de los sucesos de su vida en presente, ha pasado esto, sino que son ya a partir de los 6 años ser capaces de hacerlo con referencia al pasado. O sea, la continuidad de la vida ya les es patente, ya nos es patente a las personas a partir del 6º año de vida. Y todo ello es posible porque, según unos estudios muy interesantes, el niño ya es capaz de ir orientándose desde muy pronto, como acabamos de ver, se va orientando a partir de sus propias vivencias, sobre todo con relación a la madre primero y después con relación a los padres. Es decir, conforme va creciendo temporalmente, el niño va adquiriendo más conocimiento, más conciencia de sí mismo y por eso cada vez es más capaz de entrar en contacto con el mundo interior, pero también con el mundo exterior. El fenómeno que advertía Santo Tomás de Aquino, que lo primero que le ocurre al hombre que llega al uso de razón es pensar acerca de sí mismo y a quién debe ordenar todas las cosas como su fin, es de importancia capital, porque en el fondo es la manifestación evidente de la inclinación natural del hombre hacia un bien trascendente y proporcionado. En este acontecimiento tan temprano, lo que se pone de manifiesto no es tan solo una primera consecuencia de la actividad admirable del conjunto de las capacidades perceptivas y cognitivas de las que hablaba el doctor Echavarría, sino además de su inclinación al bien y a la verdad, a buscar qué es lo que es importante para la vida, para ser feliz. Es una primera manifestación de la inteligencia a la que se refería el doctor Echavarría. Por esa misma razón, esta primera manifestación de las elevadas alturas de la interioridad humana
Es una exigencia de la naturaleza, no es una imposición social. Esto lo exige la misma vida. La deliberación y la búsqueda de ese quién personal, orientador de todas las acciones humanas de mi vida personal, no son optativas. Yo lo busco a ese quién, lo busco siempre. De su satisfacción dependerá el bien y la felicidad del hombre concreto. Es de una importancia capital que nunca será demasiado ponderada atender a que esta primera deliberación acontece en una etapa de la vida en la que lo propio del ser humano y lo que le corresponde es vivir respirando en el útero espiritual que conforman sus padres. Fíjense bien, esta deliberación no empieza cuando tengo 27 años. Empieza cuando tengo 3, 4, 5, a lo más tardar cuando tengo 6, 7 años. Y lo propio de esa edad es que yo esté viviendo lo que Santo Tomás llama el útero espiritual que conforma a mis padres. Los estudios empíricos a los que he hecho referencia lo advierten repetidamente, pero Santo Tomás lo indica de un modo muy especial. Dice, el hijo en realidad es algo de los padres. En primer lugar, porque en un primer momento, mientras está en el seno de su madre, no se distingue corporalmente de sus padres. No había ecografías en aquella época. No se distinguía desde fuera, decía con los ojos normales, sin los rayos X. Normal, no se distinguía. Después, una vez que ha salido del útero materno, está bajo el cuidado de sus padres como contenido en un útero espiritual. Antes del uso de razón, antes de la edad del discernimiento, el niño se encuentra contenido como en un útero espiritual conformado por la obra de sus padres. Esa obra amorosa, esencialmente amorosa y esencialmente educativa de la mano de sus padres. Es por ello que por exigencias de justicia natural compete primeramente a los padres la formación de esa paulatina emergencia de los actos de conciencia del hijo. Y eso por muchas razones que ahora no podemos explicitar, entre ellas por razón del amor, por razón de la connaturalidad, por razón de que son los padres, especialmente la madre, los que conocen íntimamente al hijo. En ese proceso, el papel de la madre es indiscutible y desde la experiencia psicológica y pedagógica del todo irrefutable. Los estudios empíricos lo demuestran de forma repetida, si bien en esos estudios empíricos a los que siempre se puede hacer referencia, a mi juicio, se descuida la primordial presencia y el compromiso esponsal y educativo del padre. Porque la madre sola tiene más dificultad para educar. Es por esa razón, además, que en la consideración de la formación de la interioridad del hombre, en la que se guarda el precioso tesoro de la memoria personal, que es más que el autoconcepto, que es más que la autoeficacia, la presencia del amor esponsal y paterno y la respuesta del hijo mediante el amor filial conforman el marco especial y único en el que de modo trascendente y proporcionado, eso es muy importante, y proporcionado a cada uno, puede el hombre deliberar sobre sí mismo de acuerdo con la verdad y la bondad de las cosas. Es en el seno de la familia el lugar por naturaleza en el que se nutre la sabiduría del corazón, que conformará la interioridad del niño. El amor educativo de los padres es aquello que propicia aquella apertura del corazón en la persona amada, por la que el amado, el hijo, que es el amado, se prepara y se dispone para recibir el don del amante. El amor de los padres abre el corazón del hijo para que el hijo se disponga a recibir lo que le van a dar.
Yo les voy a poner un ejemplo. No quiero aquí apretar las cosas estas por las que luego lloramos, como se dice, die Tränen drüsen, los lacrimales. Pero es que estoy todavía muy emocionada porque esta semana he tenido a una niña de 10 años en la consulta que es incapaz de decir nada sobre sí misma. Luego, viendo su biografía, uno no se sorprende. Uno no se sorprende, pero es incapaz de decir nada sobre sí misma. Sus padres no están casados, cada uno de sus padres tienen otras familias. Esta niña no se sabe muy bien dónde vive, ella no sabe muy bien dónde vive. Aparte, no puede decir a las respectivas familias de sus progenitores que sus progenitores ahora están otra vez juntos, estuvieron separados y ahora se han juntado varias veces porque la familia de su padre no quiere que su padre esté conviviendo con su madre. El padre ha desaparecido varias veces de su vida y este año desapareció la madre y luego ha vuelto. Y ya no, cuando le preguntas, ¿ha vuelto la mamá? Sí. ¿Sabías dónde estaba? No. ¿Sabes por qué se marchó? No. ¿Sabes por qué ha vuelto? No. No sabe nada de nada. No aprende nada de las cosas técnicas. No sabe, aprende la tabla de multiplicar, al día siguiente no se la sabe. No, está cerrada. No sabe decir nada acerca de sí misma. ¿Qué quieres ser? Nada. ¿Qué deseos tienes? Yo hago mucho teatro y soy de pronto un mago y imagínate que te puedo satisfacer deseos, algo, ¿no? No desea nada. No desea nada. Tiene 9 años. Va a cumplir 10. Nada, está así. Es muy querida de sus amigas, no lo entiendo. Es porque es muy buena de corazón, es muy agradable y así. La apertura del corazón, cuando se abrió su corazón para recibir el don, quedó muy dañada. Esta apertura del corazón, que se inicia muy pronto en los niños, es aquella que permite al niño adquirir una sapiencia, una sabiduría del corazón, de la que nos hablaba esta mañana en otro contexto, que esencialmente consiste en un conocimiento experimental simple. Se trata de una interiorización que habilita el corazón del niño para participar en la vida de los padres y a los que el niño se sabe existencialmente vinculado y obligado. Esta sabiduría del corazón es un conocimiento vital que se nutre de quien le dice las cosas. Fíjense bien, de quién le dice las cosas y de quién se las muestra viviéndolas. Por ese conocimiento de su corazón, el niño no se hace otro distinto, pero ciertamente que hasta el uso de razón se convierte hasta cierto punto en el otro, porque lo interioriza en su corazón. La realización del bien presupone el conocimiento de la realidad. El llegar a los fines que nos proponemos presupone el conocimiento de la realidad. Y solo quien sabe cómo son las cosas y cómo se dan las cosas, cómo ocurren las cosas, puede considerarse capacitado para realizar ese bien. La realización del bien presupone, pues, la conformidad de nuestra acción a la situación real. Y es precisamente aquí, en este punto, la conformidad de nuestra acción con la situación real de las cosas, de nuestra vida concreta, no inventada, sino de nuestra vida de verdad, exige al hombre prestar una atención muy atenta, muy rigurosa y muy objetiva de las realidades concretas de la vida, en la que posiblemente se hallarán los medios que nos servirán para llegar al fin. Esta consideración atenta y objetiva de la realidad exige además una cuidadosa formación de la conciencia. En este sentido, la razón práctica, perfeccionada por la virtud de la prudencia,
es la conciencia de la situación, es tomar conciencia de lo que está pasando. Si no soy consciente de lo que está pasando, no podré escoger los medios que me llevan al fin. Por eso hay un autor alemán, Josef Pieper, que dice que se puede sustituir la palabra prudencia por la palabra conciencia. Ser consciente, ser sabedor de lo que pasa en la vida. Para eso se necesita experiencia, ir asimilando todas las experiencias de la vida para poder recurrir a ella a la hora de saber lo que son las cosas concretas de la vida. Los que son alumnos del doctor Echevarría mañana le preguntan lo que es el experimentum y él se lo explicará, ¿verdad? Bueno, ustedes le insisten que es una cosa muy interesante, ya se no la tengo que explicar yo. La formación del experimentum, de la experiencia de la vida, la formación del experimentum, es más que estas vivencias de las que nos habla con mucho detalle y con cierta certeza y objetividad los experimentos de la psicología contemporánea. Supone no solo la actividad de las capacidades cognoscitivas de las que nos hablaban hace poco, no se trata solo de esa percepción sensible e intelectual de sí mismo, ni tampoco del simple recuerdo de las acciones pasadas, sino de todo un conjunto que el doctor Echevarría llama orgánico, de intenciones, de imágenes, de todo lo que se ha vivido, en el que el yo, el alma, es el regulador, es el sintetizador, es el ordenador. No es una especie de depósito así como los bolsos de las mujeres, en los que no se encuentra nada. Entonces el experimentum, dice Martín, no es un simple resultado pasivo de una acumulación de recuerdos, sino que supone, por así decir, la actividad sintetizadora de la potencia cogitativa, pero también de algo más, del corazón del hombre. Hay que notar que el juicio que todos hacemos sobre nosotros mismos y que deberíamos hacer sobre nosotros mismos, tanto acerca de las imágenes y de las intenciones que se guardan en la memoria, tienen además una carga afectiva. Todas estas intenciones, todas estas imágenes tienen una carga afectiva de esas experiencias y compone además un elemento esencial del experimentum, porque esa carga afectiva, cuanto más temprano es el recuerdo y más fuerte es la carga afectiva, más intensamente se guarda en el experimentum. De esto está súper demostrado. Está súper demostrado por las ciencias neurológicas de nuestros días. Este experimentum es muy importante para el acto de la prudencia, ese acto que va a buscar los medios que nos llevan al fin. El acto de la prudencia tiene como requisito lo que Pieper llama la silenciosa expectación de la realidad, la contemplación de la realidad, en el sentido de que para el conocimiento objetivo de la realidad es necesario aprender a contemplarla y a admirarla. Estos requisitos se adquieren particularmente con el ejercicio de 3 hábitos, de 3 virtudes que son parte de la prudencia: la memoria, la docilidad y la solercia. Y hay muchas más, la inteligencia, la sagacidad, pero yo solo me voy a hacer referencia a 2, a la memoria y a la docilidad. Y a la memoria entendida como complemento que supera lo que en psicología contemporánea se entiende el autoconcepto. No es equivalente autoconcepto a la memoria en Santo Tomás, sino que la memoria lo supera. La memoria, que es parte integral de la prudencia, es la memoria que es fiel al ser. Esta palabra fiel es poco conocida hoy en día. Hoy en día se habla más de lealtad. Bien, es una memoria que es leal al ser. Todo lo que queda guardado en el depósito de la memoria
no es un contenido que es meramente vaciado. ¿Entienden? ¿Vaciado? No, no es solamente eso, sino como si nuestra memoria fuera tan solo receptora pasiva de imágenes, intenciones y juicios valorativos. Anteriormente, bueno, no lo he dicho, ya se indicaba que por la actividad sintetizadora de la cogitativa se produce un cierto orden en los recuerdos. En esa actividad sintetizadora se incluyen los juicios valorativos de gran carga emocional que asienten o rechazan ese contenido de la memoria, depositando en ella un nuevo contenido, el del resultado del asentimiento o del rechazo. San Agustín lo explica espléndidamente. Dice en las Confesiones: todo esto lo hago yo interiormente en el aula inmensa de mi memoria. Allí se me ofrece al punto el cielo y la tierra y el mar, con todas las cosas que he percibido sensiblemente en ellos, a excepción de las que tengo ya olvidadas. Allí me encuentro con mí mismo y me acuerdo de mí y de lo que hice y en qué tiempo y en qué lugar y cómo estaba afectado cuando lo hacía. Allí están todas las cosas que yo recuerdo haber experimentado o creído, y soy yo el que recuerdo, yo, el alma. La carga emocional guardada en la memoria dependerá no solo del recuerdo del estado emocional que acompañó a determinada experiencia, sino también del juicio valorativo que en ese momento el individuo formó para sí sobre esa realidad, aceptándola y reconociéndola como verdadera o rechazándola y negándola en su autenticidad, diciendo que no. En ese sí y en ese no, sobre las imágenes, sobre las intenciones, sobre los juicios valorativos, ese sí o ese no está siempre en concordancia con la autenticidad de la realidad. ¿Quieren que les ponga un ejemplo? Yo tengo muchos niños, pero no son mis hijos, sino que vienen a mi consulta. He tenido a un niño que me ha dicho, bueno, parece que es hiperactivo. Parece externamente tiene todos los síntomas de la hiperactividad y no es hiperactivo. Cuidado que hay mucha hiperactividad, pero este niño no es hiperactivo. Le he hecho todos los tests, todos. Los de todas las memorias, todas las inteligencias, todo. Y no es hiperactivo medidamente, o sea, experimentalmente. Sin embargo, es un niño que no está tranquilo, no para de moverse. Sus pensamientos, pobrecito. Y entonces se me ocurre siempre a los niños preguntarle: cuéntame algo de tu casa, cuéntame algo de tu familia, cuéntame algo de tu vida. Este es un poco más mayor, va a cumplir 12 años en noviembre. Y se pone a llorar como un bebé, un varoncito. Investigando en su biografía, resulta que él está convencido de que sus padres se han divorciado por su culpa. Convencido. Y me pone una serie de ejemplos. Y sin embargo nadie le ha sacado de esa falsedad de su infancia. Yo le saqué de esa, porque le dije a su madre: hay que sacarlo, ese niño, de esa falsedad. Y su madre me dijo que no sabía cómo hacerlo. Entonces yo le pregunté a la madre si lo podía hacer yo, si me daba permiso para hacerlo yo. Y me dijo que sí, entonces lo hice yo. Y solo le dije: no tiene nada que ver el divorcio de tus padres contigo, a pesar de todo lo que me has explicado. Le expliqué una serie de razones y entonces el niño hizo: ¡qué bien! Se estiró. Qué bien. Estábamos hablando de la falsedad o de la autenticidad de ese recuerdo que hay dentro, porque es peligroso, es peligroso. En esa formación del experimento hay muchos peligros y lo que lo hace más peligroso, ese peligro, es que es imperceptible, porque por ninguna otra vía se deslizan de una manera tan incontrolable los intereses subjetivos, los miedos, los temores, cosas justas, cosas injustas que van penetrando sin darse cuenta en la memoria, cambios de acento, dilaciones, omisiones, decía el doctor Polaino, etcétera, etcétera.
El aula de la memoria es inmensa y para que se pueda mantener fiel a la realidad requiere para su ordenación un cuidado y una educación muy atentos, de mano de los padres. Santo Tomás de Aquino entiende que para conocer la verdad entre muchos factores es necesario recurrir a la experiencia. La experiencia, a su vez, se forma de muchos recuerdos. En consecuencia, la prudencia conlleva tener memoria de muchas cosas y por eso es conveniente considerar la memoria como parte integral de la prudencia. La memoria, al igual que las demás facultades cognitivas y apetitivas, tiene que estar bien dispuesta y poder así ofrecer un buen servicio al hombre que tiene que recurrir a ella en el momento de elegir los medios que llevan al fin bueno y verdadero. La memoria tiene que estar en forma. Decimos fit sein, fit, se dice, ¿cómo se dice? En forma, fit, preparada y atenta a posibles falseamientos, ocultaciones o deformaciones de la realidad. La memoria tiene que ser educada. La educación de la memoria no consiste en un entrenamiento del cerebro. Hace poco me he comprado un libro que dice Jogging für das Gehirn, entrenamiento para el cerebro, que ya va bien ya. A mí me va muy bien entrenar el cerebro porque así me despierto y no me duermo tanto. Pero no es eso la educación de la memoria. El jogging para la memoria solo serviría pues, para rendir más, ¿no? Por ejemplo, para ser más eficaz, para tener un rendimiento medible, concreto, más importante, que ya también es necesario para aprender la tabla de multiplicar. Es jogging para la memoria, una vez y otra vez y no sé qué. No. De lo que aquí ahora se trata es de otro tipo de educación de la memoria. Enseña Santo Tomás que lo mismo que la prudencia recibe su complemento con el ejercicio o con la gracia, la memoria no es solo fruto de la naturaleza, sino que necesita del perfeccionamiento metódico de la educación y propone 4 métodos para educar esa memoria. Recuérdese que Santo Tomás se está refiriendo a una memoria que no se circunscribe solamente a lo que los psicólogos acostumbramos a medir, sino que se está refiriendo al conocimiento en sí mismo de las cosas pasadas. El primer método que propone Santo Tomás, dice, es buscando algunas semejanzas con las cosas que intentamos recordar, pero que no sean imágenes corrientes, ya que siempre nos sorprenden más las cosas inusitadas y les prestamos mayor y más intensa atención. Y esa es la razón por la que recordamos mejor las cosas de nuestra niñez. La corroboración empírica de tan sucinta afirmación de Laquinate queda hoy confirmada con amplia suficiencia por los resultados de los estudios que ofrece la moderna neuropsicología. Y así, por ejemplo, reconocidos investigadores en el campo de las neurociencias, como un señor alemán que se llama Joachim Bauer, que es el que ha introducido en Europa todo el tema de las neuronas espejo y lo ha explicado con mucha profundidad, dice que secuencias de comportamientos totalmente desacostumbradas que aparecen por primera vez en la vida ante los ojos de los niños, dice él, o la experiencia de cualquier persona, serán siempre guardados en la memoria de una forma especialmente intensa. Está demostrado esto. Santo Tomás, que no era neuropsicólogo, ya lo saben, propone también aquí una introducción a un tema de gran importancia en la práctica de la psicoterapia: la especial vigencia y la especial viveza de las imágenes de la primera infancia. Este primer método de la educación de la memoria tiene todavía una razón más, la siguiente. A la hora de querer conservar mejor las vivencias de la experiencia, es necesario asociarlas a semejanzas, a imágenes,
Porque las realidades simples y espirituales se borran más fácilmente de la memoria, dice el santo, si no van asociadas a alguna semejanza corporal, ya que el conocimiento humano se mueve más a lo sensible. De ahí la necesidad, también en psicoterapia, de presentar ejemplos claros y adecuados que ejemplaricen cuestiones más elevadas. El segundo método de Santo Tomás es organizar debidamente las cosas que se pretenden memorizar para así poder pasar de un objeto a otro más fácilmente. No lo voy a explicar esto pero es evidente, ¿no? Tenemos que organizar lo que queremos recordar. El tercer método es de gran sentido común y consiste en poner interés y amor en lo que queremos recordar. Es que es de tanto sentido común que no voy a decir nada más. Hay que poner interés y amor en lo que queremos recordar. Pues cuanto con mayor fijeza quedan impresas las cosas en el alma, con menos facilidad se borran. Hay un libro de Joachim Bauer que se dedica a explicar esto. Cómo el amor, de Joachim Bauer, es un neuropsicólogo, cómo el amor hace que la impresión de la imagen en el cerebro sea más detectable a la hora, luego cuando hacen todos estos escáneres y todas estas cosas, es más detectable. Si hay amor y hay interés detrás. El cuarto método sería como la consecuencia del tercero, que dice que hay que pensar, el cuarto método de Santo Tomás es pensar con frecuencia en lo que queremos recordar. Pensar con frecuencia en lo que queremos recordar. Estos cuatro métodos son importantes para evitar que el recuerdo pierda claridad y perfil y que ese recuerdo se mantenga en lo adecuado y en lo proporcionado y en lo que corresponde, vinculado a la carga afectiva adecuada. Estos métodos, además, son importantes, merecería la pena estudiarlos con muchísima profundidad, son importantes para que la memoria, esa memoria de sí mismo, permanezca viva y actual, y no se convierta solo en un melancólico recuerdo de tiempos pasados. Por eso la vida cotidiana, la vida familiar cotidiana es tan importante para educar esa memoria. Porque siempre se puede decir, ¿te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de esto? Aquí estuvimos haciendo esto, aquí a papá le pasó esto, aquí decidimos lo otro, aquí este niño se puso enfermo, aquí... Si la memoria que es fiel a la realidad no permanece viva por el esmerado cuidado de su educación, es el mismo hombre quien queda desenraizado y dependiente de aquella realidad sin consistencia y muy frecuentemente ligado solo al recuerdo de vanidades frustradas y al dolor de heridas todavía no cerradas. Este niño que les decía que estaba tan convencido de que el divorcio de sus padres era su culpa, se acuerda más de las veces que ha jugado a un game de estos de ordenador que de la tabla de multiplicar. Mucho más, se acuerda mucho más. Santo Tomás de Aquino lo advierte y la psicología contemporánea lo ratifica. El depósito de la memoria empieza ya a nutrirse desde los inicios de la vida, con las experiencias y las vivencias más intensas, y de las manos y del ejemplo de quienes desde un principio tienen de forma natural en sus manos el cuidado y la educación del niño, sus padres. Que el niño alcance la edad del discernimiento, ¿se acuerdan que decía Santo Tomás? Lo primero que le pasa al hombre cuando... ¿Se acuerdan? Que el niño alcance esa edad del discernimiento no significa que ya no necesite más de sus padres. No significa que no necesite de la educación, de su memoria y de su conciencia. Significa solo que empieza a tomar más conciencia de sí mismo, a discernir mejor las cosas, a discernir mejor los fines de los medios. Empieza a identificarse
Asimismo, cada vez con más claridad y con más conciencia como distinto, pero a la vez semejante a los demás. Su yo empieza a distinguirse del yo de sus padres y, empezando a deliberar sobre sí mismo, busca a quién ordenar su vida. Distinguirse del yo de los papás, especialmente a estas edades, no significa enfrentarse a ellos. Esto a veces se entiende mal. Ese distinguirse supone, en primer lugar, un descubrimiento nuevo y muy intenso de la persona y del modo de vida de los padres. Fíjate, hacen eso. Antes era como, bueno, sí, ahora mi padre hace esto, mi madre hace lo otro. Ese descubrimiento, si lo miramos desde la perspectiva de la psicoterapia, es lo que se llama en psicoterapia autodistanciamiento. Es el autodistanciamiento, que es una técnica muy beneficiosa para aclararnos a veces en los pensamientos, en las emociones. Es la primera toma de distancia y que es fructífera sobre todo y especialmente en aquellos niños que han aprendido a ser dóciles, porque sin docilidad no hay prudencia. Santo Tomás enseña que las virtudes están en el alma como semillas. Vendría a ser lo que el doctor Polaino decía, los dones, los talentos. Están como semillas que hay que cultivar. Las virtudes no son ajenas a la naturaleza humana, no son extrañas, no son impuestas, no son postizos, son exigencias de nuestra naturaleza. Su cultivo y su educación es ya adecuado en la medida oportuna y en la medida proporcionada a edades muy tempranas. Y si bien la prudencia como virtud que se adquiere es una de las últimas en adquirirse, pues es propia de quien tiene mucha experiencia, no obstante sus partes integrales, las más básicas, diríamos en psicología, los procesos básicos de la prudencia, se forman en la base de las aptitudes y disposiciones naturales que ya hay que cultivar desde los primeros momentos de la vida. Una de esas aptitudes es la memoria, la otra es la docilidad. Hay una lista más grande. La docilidad es saber dejarse decir las cosas, traduce Piper, de la docilidad. Saber dejarse decir las cosas. Es una virtud, la docilidad, que se adquiere en el marco, en el contexto de la confianza. Yo me sé dejar decir algo porque quien me dice algo dice la verdad y puedo confiar en ello y en él o en ella. Yo me sé dejar decir las cosas porque quien me las dice me orienta, me ama, me cuida, me protege, me deja crecer. Si no hay esta confianza de entrada, es difícil dejarse decir las cosas y sobre todo aprender a dejar de decirse las cosas. Para aprender la docilidad, para aprender a saber dejar decirse las cosas, es necesaria la humildad. La humildad es aquel conocimiento propio y verdadero de la propia realidad que es, ante todo, reconocimiento de la propia filiación. Es reconocer que lo que yo soy, ante todo y antes que nada, es hijo. Yo lo primero que soy es hijo, o hija, en mi caso. Y ese reconocimiento de la propia filiación, que es el que me permitirá también crecer en la confianza y en la docilidad, supone otro reconocimiento fundamental, el de la paternidad. Si yo soy hijo es porque hay un padre y porque hay una madre. Es en este contexto en el que se puede formar la docilidad. A partir de estas consideraciones ya se pueden ustedes imaginar cuáles son los peligros, ¿no?,
que puede haber en la formación de esta, de esta memoria y de esa docilidad. En este contexto de aprender de formar la memoria con el cuidado de la conciencia, que no puedo ahora detallar, hay que entender que lo primero que pasa cuando el niño empieza a deliberar sobre sí mismo y sobre a quién ordenar la vida, lo primero que busca el niño es un ideal de comportamiento, es un ideal de actuación, un ideal de cómo se hacen las cosas. Y este ideal, y ahí es la parte fundamental, a mi juicio, de la formación de la conciencia, tiene que ser realizable, tiene que ser prudente, tiene que ser alcanzable. A mi juicio, son los padres los que con su vida, con su actuación, con su vida cotidiana, no de superhéroes, con su vida cotidiana, están conformando ese ideal que tiene que ser alcanzable. Porque la formación de la conciencia consiste sobre todo, no solo en testificar, he hecho algo o no he hecho una cosa, esa cosa estaba bien hecha y estaba mal hecha, sino que estaba bien hecha y la he hecho o no la he hecho, estaba bien o estaba mal, hice bien, hice mal, sino también hice bien, hice mal de acuerdo con algo concreto, con una vida concreta, que es la que me personifican mis padres en primer lugar, pero que me personifican de forma alcanzable, que yo también la podré hacer con el tiempo. Porque si se pone el listón demasiado alto, inalcanzable, pues a veces se crean personalidades como, ¿cómo se diría? Bueno, hechas polvo, ¿no? Nunca lo conseguiré, nunca lo conseguiré, me lo han puesto tan alto. En esa formación de la conciencia el ideal es importante, pero los padres son los que la van formando porque van manifestando con su vida y con ese cuidado muy individualizado de cada niño los modos concretos en que se puede ir haciendo esto. Bien. A través de esa... ¿Cuánto quedan de los 5 minutos? ¿Cuántos quedan? ¿7? No, quedan 3. Bueno. Fíjense bien, decía un autor que el doctor Echavarría, seguro que les cita mucho, Rudolf Allers, decía que el obrar y el comportarse del hombre no se determinan exclusivamente por el ser de la persona en sí misma, sino además por la actitud de esa persona ante su ser. El juicio que yo he formado sobre mí mismo. Y ese juicio que yo he formado sobre mí mismo es el fruto de ese cuidado de la conciencia moral, y es lo que permanece en mi memoria, como memoria de mí mismo. Y en ese contenido hay muchas cosas, la vida espiritual, la vida intelectual, etcétera, etcétera. Ese juicio sobre mí mismo, y ahora termino, se forma, sin embargo, o mejor dicho, se forma sobre todo a partir del primer día que existimos. ¿Saben cuándo? Cuando nacemos y alguien nos dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, qué bueno es que existas. Esto es lo que les deseo yo a todos ustedes, y que sean capaces también ustedes de manifestar el día que sean padres, el día que sean madres, y también el día que vayan a tratar a personas, que les recuerden esto: tú eres hijo, tú eres hija, qué bueno es que existas, descúbrelo, la bondad de esa existencia. Muchas gracias.